En muchas ocasiones me preguntan, bueno, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos posesión hace 4 años. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Vamos a ver rápido un poco este acuerdo Sumar-PSOE, que yo creo que es como el paso número 1 antes de arrancar el resto de acuerdos, como se llevan ya semanas hablando. Pero digamos que, bueno, vamos a hacer como un mini resumen de las palabras de Yolanda y Pedro Sánchez y de un poco las cosas que han acordado. Y por otra parte, 2 detalles que me han llamado bastante la atención sobre este acuerdo que creo que ha dado bastante que hablar. El ministro de Universidades, Joan Subirats, que es de En Comú Podem. La imagen pues en directo del Reina Sofía, donde se está produciendo en estos momentos la que es sin duda la imagen del día. Por cierto, que el Partido Socialista tendrá que celebrar un comité federal para convocar la consulta de este acuerdo con Sumar. Previsiblemente será este sábado. Bueno, ahí está el buen rollo que se nota, ¿no?, entre los dos. La comunicación no verbal creo que es suficiente. Pero vamos a ver qué cosas dicen. Vamos a empezar por Yolanda. Querido presidente, querido Pedro, sé que casi siempre estamos de acuerdo, pero a veces no. Yo sé muy bien, lo llevo en mi piel, que llegar a acuerdos es muy difícil. Pero también sé que lo único que nos mueve, a ti, a mí, al Partido Socialista y a Sumar, es defender a España y a sus gentes. Lo hemos hecho con grandeza. Que aún quedan muchísimas injusticias por resolver y cotas de bienestar que alcanzar. Por eso creemos que es el momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista. Y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza. En muchas ocasiones me preguntan, bueno, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos posesión hace 4 años. Bueno, ahí veis un poco la foto, que aquí están casi, bueno, son mayoría el PSOE, bueno, está Yolanda, Nacho, que es uno de los negociadores, por ahí está Garzón, y la mayoría son, me parece, son ministros socialistas, ¿no? La gran mayoría. Bueno, aparte de esto, por resumir un poco, aquí Nacho Álvarez habla dice, después de casi 3 meses de negociaciones, Sumar y PSOE alcanzamos hoy un acuerdo para una nueva coalición de gobierno progresista. Abro hilo con los principales logros del acuerdo, ¿vale? 1, reduciremos, yo creo que este es como el más importante, reduciremos la jornada laboral sin reducción salarial para establecerla en 37,5 horas semanales. La reducción será progresiva, hora y media en 2024, culminándose en 2025. Culminaremos el Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que entre otros aspectos reforzará los derechos de los trabajadores frente a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en casos de descuelgue. Bueno, aquí claramente se ve que los principales, y aparte viniendo de, digamos, Sumar, liderada por Yolanda Díaz, del Ministerio de Trabajo, bueno, pues ahí le dan como prioridad a estos dos elementos. Sigue con el tercer punto: en materia laboral se establecerán además nuevas garantías frente al despido, reforzándose la causalidad. Y se blinda el crecimiento del SMI para los años futuros, quedará vinculado por ley al 60% del salario medio, por lo que crecerá de forma acompañada a la evolución del resto de salarios para asegurar así su poder adquisitivo. Bueno, veis que la mayoría de los puntos principales van por el tema del trabajo. El acuerdo se compromete a aprobar un estatuto del becario para terminar con la precariedad laboral de esta figura laboral. Hay otros avances laborales importantes: mejora del nivel asistencial por desempleo, regulación de la jubilación parcial y del contrato relevo, desarrollo del artículo, bueno, fuerte impulso a la conciliación. Se incrementarán 8 semanas de permisos retribuidas, 4 en los permisos de nacimiento y 4 en los permisos parentales de cuidado. Ley de familias y ley de servicios sociales que quedaron pendientes de la legislatura pasada para reforzar la protección a la familia, reforzar el sistema de atención a la dependencia, actualización de las pensiones con el IPC. Bueno, esto ya más o menos estaba acordado, pero es verdad que fue temporalmente. Unidas Podemos, digamos, apostaba porque fuera siempre así, y el PSOE pues lo desbloqueó diciendo que fuera temporalmente, igual que los impuestos a los ricos. Bueno, acabaremos con la lista de espera en la sanidad pública. Bueno, también tema de sanidad, mejorar la sanidad pública, cartera de servicios y prestaciones en materia de salud bucodental, que buena falta hace. Se asegura el derecho de la salud mental. En materia educativa, de 0 a 3 años se universalizará la educación en esa franja horaria. Ley de vivienda, que bueno, la verdad es que ha quedado un poco flojo ese tema que Unidas Podemos ponía por delante, pero no se avanza mucho. Se desarrollará la ley de vivienda definiéndose de forma inmediata
el índice de precios de referencia que permite identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas para poner en marcha la regulación de los alquileres. Bueno, es cierto que se ha avanzado algunas cosas, pero las asociaciones de inquilinos pues la habían insuficiente. Se revisará la regulación de alojamientos turísticos en zonas de mercado tensionado. Bueno, son, como veis, como un poco continuista a las pretensiones de Unidas Podemos. Bueno, hay algunas medidas, pero estas son las que han puesto en primer orden. Y fijaros porque precisamente el chaval este, que no sé si recordáis, que se hizo famoso porque que si trabaja, que tenía un sueldo de mierda, que trabajaba, tenía dos trabajos, que no sé cuánto, bueno, y lo llevaron a todos los medios, que en directo en Canal Sur un empresario del PP, que bueno, tenía temas de corrupción pendientes, le regaló un coche que luego vimos que no funcionaba, ¿no? Aquí estuvimos viendo incluso que vaya publicidad más barata, ¿no? Porque apenas valía 1.000 euros un coche de las características y la matrícula que tenía, y cómo lo han estado usando incluso para esto, ¿no? Porque fijaros que le preguntan precisamente por esto de las 37 horas y media de Sumar. Oye, tú que has tenido pues varios trabajos para poder vivir, ¿qué te parece ese acuerdo de PSOE y Sumar para que la jornada laboral se reduzca a 37 horas y media? Yo no estoy de acuerdo sobre ese tipo de contrato, de la reducción de jornada laboral. ¿Por qué? Porque, en plan, necesitamos un trabajo, todos los trabajadores que sí queremos trabajar, que no tenemos la culpa de los trabajadores que parecen que sí, luego ni trabajan. Necesitamos un contrato digno para poder vivir, y qué menos que un contrato de 40 horas y gente que se lo merece y se lo curra, como yo, por ejemplo, que estoy súper agradecido porque haya contrato de 40 horas y es lo que todo el mundo debería tener. Pero en este caso serían 37,5 con el mismo sueldo, es decir, que no se te reducirían las condiciones. Bueno, atención, porque lo interesante que dice es lo de ahora, ¿no? Evidentemente, como no en contra, es que lo que ¿no? El gobierno esto es lo que ha hecho, está mal, porque no sé qué, bueno, con su propio argumento, alinear lo que él piensa, pero lo interesante es lo que dice, bueno, es que he estado viendo los medios y parecía que era otra cosa. Salariales, en todo caso mejorarías en cuanto a condiciones laborales, claro. Vale, que no lo había entendido, es que había leído noticias, otras noticias antes de... No, había leído otras pasar de noticias. 40 a 37 y medio. Eso pues, me parece bien. Oye, Nano, ¿dónde te ves? No lo veo mal. ¿Dónde te ves dentro de 5 años? Claro, ¿cómo lo veo mal? Es decir, si es el mismo sueldo con menos horas de trabajo, pues para los trabajadores evidentemente es bueno. Pero lo de he leído otras noticias es tremendo porque es como... Da igual lo que haga el gobierno, que hay un sector de los medios de comunicación que lo van a criticar, pase lo que pase. Y luego hay otro asunto que también que Yolanda, yo creo que lo comentó, tuvo algún error y se equivocó, dijo que se recortarían los vuelos, es más, se eliminarían los vuelos de menos de una duración inferior a 2 horas y media. Prácticamente todos los vuelos nacionales son así. Lo que quería decir es cuando haya una alternativa terrestre de menos de 2 horas y media, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, aquí salió el presidente de Galicia, van a quitar los aviones y ninguna ciudad gallega con aeropuerto tiene una alternativa en tren en menos de 3 horas. La medida del PSOE de Sumar solo afectaría a las conexiones Madrid con Barcelona, Valencia y Alicante. Es decir, matemáticamente sería eso. Y lo que dice el documento es reducir, no eliminar. Y es verdad que Yolanda a lo mejor no estuvo bien. Bueno, fijaros porque aquí incluso Ayuso también reaccionó difundiendo el bulo. Fijaros lo que dijo Yolanda y luego lo que dice el documento, ¿no? Propuesta llamativa es la apuesta por los trenes en lugar de los vuelos cortos. Así lo anunciaba Yolanda Díaz. Hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren. Díaz habla de acabar con los vuelos inferiores a 2 horas y media si hay alternativa en tren. Ese término acabar ha hecho saltar muchas alarmas. Quizá no estaba muy fina la vicepresidenta en funciones utilizando ese término y han llegado las reacciones apocalípticas como la de Isabel Díaz Ayuso. Proponen prohibir los vuelos de menos de 2 horas y media duración dentro de la península, que cuando se interviene... Claro, digamos que eso es falso, ¿no? Aparte de que no se va a eliminar, sino que el documento dice reducir, no son vuelos de menos de 2 horas y media, sino que no tengan una alternativa, si cuando haya una alternativa de menos de 2 horas y media, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia que creo que es importante. En el mercado siempre ocurre el efecto contrario. Muchos ciudadanos acabarán por utilizar el vehículo particular para evitar sorpresas y cambios. Por dejarlo más claro todavía, el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar habla de acabar con los vuelos cortos. Bueno, pues vamos a ir directamente al documento
del acuerdo. En la página 32 se habla de impulsar la reducción de vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria. Bueno, ahí queda claro, ¿no? Reducir y alternativa ferroviaria con menos de 2 horas y media, no vuelos. En ningún momento aparece la palabra acabar, prohibir o eliminar. Así que no, el Gobierno no va a prohibir los vuelos cortos, pero hay más, porque Ayuso dice que los vuelos afectados serían los que duren menos de 2 horas y media. Es otro error, volvemos al acuerdo. El texto habla de rutas aéreas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de 2 horas y media. El tren, 2 horas y media, el tren. Sí. Bueno, y luego, bueno, por terminar, a el Diego Ferraz Castiñeira, nuestro ecodiucu, nuestro querido amigo, bueno, pues ha hecho este mini hilo con este tema. Como parece que el tema de la restricción a la aviación del Pacto PSOE-Sumar está causando mucho revuelo, vamos a hacer los cálculos. A priori afectaría los enlaces Madrid con Valencia, Alicante y Barcelona, en total unos 20.000 vuelos nacionales, pero en 2022 hubo más de 400.000 vuelos nacionales, por lo que la propuesta afectaría al 5% de los vuelos nacionales, siendo la aviación nacional responsable del 1% de las emisiones de España. Estaríamos hablando de una disminución del 0,05% de las emisiones. Esto no quiere decir que esta medida sea una mierda, pero bueno, no sea una mierda, pero porcentualmente son pocas las emisiones que se van a recortar. Es una propuesta insuficiente, según Ecodiucu, que no se puede vender como una medida climática significativa, y más teniendo en cuenta que el transporte es el sector que más emite y que hay un abanico enorme de medidas. Por ejemplo, impulso real a la bicicleta de la construcción de infraestructura adecuada. Bueno, ya veis que Vox y PP en sus gobiernos está eliminando los carriles bici, trenes de cercanía. Hay que mejorar la red ferroviaria, evidentemente. Si no, bueno, yo que soy de Extremadura, es que no hay ni un kilómetro, no había hasta hace poco un kilómetro de línea electrificada. Mejora de la infraestructura, descarbonización, impulso real del coche eléctrico, ciudades 15 minutos y, por supuesto, teniendo en cuenta solo que estamos hablando de emisiones y no de las otras. Bueno, es decir, resumiendo, que realmente es de poco impacto y también lo han querido engrandecer. Por otra parte, yo también creo, igual que esos cambios hay que hacerlos gradualmente, no pueden ser bruscos, y esto sería pues muy gradualmente, ¿no? Como dice aquí Ecodiucu. Así que bueno, simplemente quería fijarme en estos detalles. Y luego, por otra parte, también se ha hecho bastante viral una aliada de última hora con la defensa con el tema de la jornada laboral, que bueno, Marina Rivers hablando de ello. Permitir que tenemos trabajadores, pues no abras una tienda. O sea, creo que realmente estamos siempre muy preocupados los empresarios, que son los que tienen dinero, y a mí me preocupa mucho más los trabajadores. En España la mayoría de las familias viven con menos de 30.000 euros brutos anuales, es una barbaridad. Los empresarios son los que ganan dinero, no. En España el 70% de los empresarios son como esta mujer que tiene una tienda de ultramarinas. ¿Y un comercio pequeño? ¿Y cuántos son trabajadores de los españoles? Escucha un momento, los autónomos que hablaba antes. Si yo soy autónoma. Pues en este país el tejido productivo lo forman los autónomos. Hay muchísimos empresarios que tienen negocios con 3 o 4 trabajadores a su costa, que es que prácticamente no ganan dinero para poder pagar las nóminas de sus empleados. La mayoría de los españoles trabajan para otras personas y no tienen empresas. Entonces, el gobierno, que tiene que mirar para el bienestar de los españoles. Y si la mayoría de los españoles estamos trabajando un montón, bueno, yo no en concreto, pero que están trabajando por un montón de horas, por un salario bastante indigno, que no les llega ni para pagar el alquiler, por lo menos que tengan un poquito de tiempo. Pero el señor cada mañana se levanta en madruga y levanta su persiana, no es un gran empresario que está con los bolsillos llenos de dinero, que lo sabrá, sí, pero la realidad productiva de España es muy diferente. Y tenemos que ver que lo que tenemos son empresarios muy chiquititos que están cada día apañándoselas y haciendo números para ver cómo llegan a fin de mes. Menos horas y cobrando lo mismo, sí, pero hay que acompañar a esas pequeñas empresas para ver cómo lo afrontamos, porque la realidad en España no es esa. Bueno, ahí está la Marina River, que básicamente es el debate eterno, que es si no tienes para pagar dignamente a un trabajador con una jornada adecuada, pues no seas empresario, ¿no? Bueno, eso es el debate histórico. Bueno, estas son algunas de las cosas de las que más han hablado después de ese acuerdo, al cual le faltan pues todavía bastantes más escaños, más apoyos, o por lo menos certificarlos, y creo que va a ser más complicado con sobre todo el Partido Independentista para llegar a esa mayoría que necesita, por lo menos simple, para tener la investidura, ¿no? Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.